Hola, buenos días. Mi nombre es María Alejandra del grado 10º y hoy les voy a hablar sobre la teoría cinética de los gases. Bueno, a continuación les mostraré una introducción, la teoría cinética de los gases, para qué sirve y los postulados de esta teoría. Bueno, la teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades macroscópicos de los gases, como ley de gases ideales, a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases explica las características y propiedades de la materia en general y establece que el calor y el movimiento están relacionados, las partículas de toda materia están en movimiento hasta cierto punto y el calor es una señal de movimiento, teniendo en cuenta dos variables, la temperatura y la presión. Bueno, ¿para qué sirve? Es el de relacionar variables presión, volumen y temperatura en un modelo de gas ideal bidimensional, así como la de conocer la interpretación cinética de la presión y la temperatura de un gas. El gas ideal bidimensional está encerrado en un recipiente que dispone de un émbolo móvil, de modo que se puede aumentar o disminuir el volumen, el área del gas. Las moléculas se colocan inicialmente en posiciones aleatorias, las direcciones de sus velocidades también son aleatorias y sus magnitudes son iguales y proporcionales a la raíz cuadrada de la temperatura. Tenemos de este modo un sistema de partículas en equilibrio a la temperatura, que chocan elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente. Esto calcula el movimiento lineal que experimenta la molécula al chocar con el émbolo y divide este cambio entre el tiempo. El cociente es una medida de la fuerza que ejerce el émbolo sobre las moléculas del gas, o también se puede interpretar como una medida de la presión del gas. Bien, ahora hablaremos sobre los postulados. El primer postulado nos habla sobre los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Según la teoría cinético-molecular, los átomos o moléculas que componen cualquier gas pueden considerarse como partículas. Así, la temperatura cinética considera que un gas está constituido por una gran cantidad de partículas que se mueven aleatoriamente y trayectorias rectilíneas. El segundo postulado nos habla sobre que este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con las paredes del recipiente. Este movimiento rectilíneo solamente se ve alterado cuando se producen choques elásticos entre las propias partículas, entre estas y las paredes del recipiente. La teoría cinética considera que estos choques tenían una duración despreciable, es decir, instantánea. Si consideramos el conjunto de partículas, la distancia media que recorren sin chocar recibe el nombre de recorrido libre medio. Bueno, el tercer postulado nos dice que el volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas. El tercer postulado de la teoría cinético-molecular dice que el volumen del conjunto de partículas de un gas se considera despreciable en comparación con el volumen ocupado por el propio gas, como podemos ver en la imagen. El cuarto postulado nos habla entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. Como podemos ver en el segundo postulado, los choques entre partículas son elásticos y esto quiere decir que la energía cinética media de las partículas no se altera como la consecuencia de los choques. En la figura B se representa un conjunto de partículas entre las que existen fuerza de atracción y repulsión. El tipo de choque que se da entre ellas se llama inelástico y la energía cinética media ya no permanece constante entre ellos. Según la teoría cinético-molecular, los gases se comportan como en la figura A. Y el último postulado dice, la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura del gas.
El quinto postulado dice que la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura Kelvin del gas. Por ejemplo, un gas frío a 300 grados Kelvin, su energía cinética 1 es igual a la constante por la temperatura. Y en un gas caliente a 600 grados Kelvin, la energía cinética es igual a constante por temperatura 2 por energía cinética 1. Ahora la energía cinética en la muestra de la derecha es mayor que en la de la izquierda. Muchas gracias por su atención.